Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día. El Madrid o los futbolistas del Real Madrid y su cuerpo técnico, Carlo Ancelotti, el presidente, en general la institución, se prepara para otra final de Champions que ya empieza la semana hoy y esperemos estar finalizándola el próximo sábado con una noticia importantísima que por supuesto es conseguir una nueva UEFA Champions League. Para ello han hecho el daily, no sé qué, un día que ellos hacen especial, esta vez en conmemoración o por el tema de la UEFA Champions League. Quiero que veamos algo muy importante. Vamos a ver algunas reacciones que han tenido unos futbolistas. Le han preguntado por Mbappé a Camavinga, a Vinicius, han hablado del Balón de Oro al mismo Vinicius. La verdad está bastante interesante el video. Así que nada, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y cracks, lo que les estaba comentando, vamos a repasar este día especial, que bueno, en el que atienden a los medios de comunicación, futbolista por futbolista, y prácticamente cualquier persona que trabaje en el club tendría ahí como esa pequeña responsabilidad de atender a los medios de comunicación. Así que quiero que vayamos repasando pues varias de las reacciones que han tenido los futbolistas a las distintas preguntas de los de Roberto Carlos, el otro periodista de Real Madrid Televisión. Y bueno chicos, la verdad ha quedado bastante interesante, nos va a quedar un video bastante chévere. Lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto que me hagan saber sus opiniones en este hermoso camino a la 15ª Copa de Europa. Así que vamos a pasarnos ya a la pantalla para no enredarnos mucho más. Quiero que empecemos escuchando este mensaje del 7, del crack del equipo, de Don Vinicius Junior. Hola madridistas, estamos en una semana muy importante, ojalá podamos ganar otra vez y a la Madrid. Vamos, mucha suerte crack, que vaya muy bien. Obrigado, lindo. Y la próxima aquí está Roberto. Sí, la verdad es que no aporta nada, no aporta nada. No se puede hablar serio. No aporta nada. Que la próxima quites a Roberto Carlos porque es verdad, ha agarrado un bochinche con los futbolistas del Madrid impresionantes el Roberto Carlos. Por cierto, de Vinicius, quiero que vamos a este clip en el que le han preguntado pero un poco por el tema de Kylian Mbappé y miren la respuesta de Vini. Parece que los ficha a todos, que Kylian pueda decidir su futuro pronto y que él pueda elegir el que es mejor para él, pero que yo siempre quiero jugar con los mejores jugadores del mundo y que él decida por su futuro. Bueno muchachos, ahí está lo que les decía, el presidente es un crack que ojalá que los fiche absolutamente todos. Quiero que escuchemos muchachos esta otra de Vini que bueno, fue uno de los protagonistas de este día porque dijo varias cosas interesantes. Porque todos estamos muy contentos de haber hecho un trabajo toda la temporada para llegar aquí y ahora toca disfrutar de este momento que no pasa muchas veces. Si eres de Real Madrid pasa muchas veces, pero normalmente no pasa. Entonces tenemos que disfrutar. Lindo, una pregunta. ¿Te obsesiona el premio de mejor del mundo o tú ya te sientes feliz por todo lo que ha hecho? Yo siempre digo que me siento feliz ya por poder llegar hasta aquí, porque tú sabes como somos de Brasil, es muy complicado llegar hasta aquí. No todos pueden jugar por esta camiseta, no todos pueden entrenar con tantas leyendas y no todos pueden tener momentos como hemos tenido en el último partido en la despedida de Tony. Yo soy muy contento de poder jugar para este equipo y sobre todo para todos estos jugadores que están aquí. Siempre digo, la unión de este equipo nos hace feliz y mis compañeros siempre me dicen que soy el mejor, entonces lo acabo creyendo. Por eso, pero llévate el Balón de Oro. Si te llevas el Balón de Oro será bueno para el Real Madrid. Vini, esa es tu cámara, la del centro. Mensaje para todos los madridistas. Bueno, ese es el que acabamos de ver ahorita, el mensaje con el que empezamos y es brutal muchachos, honestamente. Me parece absurdo lo rápido que está creciendo Vinicius en muchos aspectos. ¿Y qué quiero decir con todo esto, muchachos? Me parece increíble porque si nos ponemos a repasar cada una de sus palabras, básicamente es un tipo que ya ha madurado no solamente futbolísticamente, sino que a nivel comunicacional y en muchísimos aspectos en general. Y bueno, pues la verdad es que sí, increíble y además él está satisfecho con lo que ha conseguido, pero sabe que puede ir a muchísimo más y lo debe tener entre ceja y ceja.
Quiero que ahora escuchemos a alguien que no va a poder ser protagonista en el siguiente partido del Real Madrid por su lesión, Aurelien Tchouaméni, pero que ha tenido un papel muy fundamental, muchachos, en este equipo esta temporada. Justo en el momento más importante de la temporada, tener una lesión así. Pero de aquí todo lo que has hecho durante toda la temporada, estuviste a un nivel muy alto, ¿no? Hay que ayudar de fuera, tenemos que ayudarles ahora de fuera. Me ha pasado lo mismo una vez. ¿Cuándo? En 2000, en un partido en una final de Copa América. Es muy difícil, Claro. sabiendo que tú eres titular y una lesión que no ha sido tú quien lo ha buscado, ¿no? Por tu forma de jugar a veces. Pero te digo de verdad, la temporada tuya ha sido buenísima, ayuda al equipo, recupérate bien. Una temporada buenísima, o sea, no hay mucho que decir, ¿no? Solo desearte muchísimo ánimo y Muchas gracias. intentar seguir como siempre, ¿no? Sí. Tú eres muy importante dentro de ese vestuario. Y creo que estando do lado de fuera puedes ayudar muchísimo también y puedes jugar. Difícil, pero ahora lo más importante para mí es ayudar al equipo, estar listo para este partido, porque ahora mismo creo que no importa mucho mi lesión. Lo más importante es llegar en esta final y ganar. Y entonces si puedo ser el MVP del banquillo por el sábado, sin problema. Ahí está, muchachos, lo que les estaba diciendo. Es increíble y joder muchísimo después de una temporada como está haciendo Tchouaméni, que llega a este punto y que, bueno, no pueda jugar este partido. Uno de los que quería escuchar también a Fede Valverde, capitán sin brazalete y seguramente futuro capitán del Real Madrid, porque ha hablado un poco, muchachos, sobre Toni Kroos y lo que está sucediendo con el alemán, al que él mismo ha dejado claro es su ídolo. Sí, es muy triste. Al final, para mí es un jugador que me ha dado muchísimo. Simplemente con algunas palabras a mí ya me daban un empujón anímicamente muy bueno. Me motivaba mucho, no solo dentro del campo, sino fuera también, con muchos gestos muy buenos, no solo hacia mí, sino hacia mi familia, mujer, madre, hijos. La verdad que a mí me marcó mucho y que siempre voy a estar agradecido. Y bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba comentando de Federico Valverde. Y bueno, él ya ha dejado muy claro, además, muchísimas veces, que su ídolo se retira, el que se retira es su ídolo, que es Toni Kroos. Y muy bien, porque él no solamente expresa lo que le pudo haber dado como futbolista, sino con lo que le entregó a nivel personal, que yo creo que es lo que ejemplifica perfectamente lo que es este vestuario del Real Madrid a día de hoy. Esto de Jude, hablando un poquito sobre Mbappé, era previsible, ¿no? Que le iban a preguntar a los futbolistas del Real Madrid por Kylian Mbappé, y esta es la respuesta de Jude. Exactly. Like you asked me about the position next year. I don't pick the team, and I certainly don't make the transfers. But you know, Kylian Mbappé, what a player! You know, who wouldn't want to play with someone as good as him? I don't want to kind of put any more pressure on the situation. I know for him it's probably difficult having everyone always talking about him, but would be really nice. Y bueno, chicos, básicamente estos 8 minutos que llevo grabando el video, hemos escuchado a Vinicius y a Bellingham rindiéndose al francés. Es que hay mucha gente jodida por lo que pasó con Mbappé en el pasado, pero es que a mí no me voy a esconder la ilusión que me hace saber que podemos tener a Jude en el siguiente curso con este poco de animales que se me entienda en el sentido competitivo. Es que se me acaba de erizar la piel. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque no quiero cerrarlos todo en el tema de Mbappé, aunque aquí también le han preguntado a Camavinga por el tema de Mbappé y como son franceses, son compañeros de selección, le cuestionan si habían hablado algo. ¿Has hablado, Edu, con algún futbolista del PSG, algún francés, Mbappé, otros compañeros, sobre el Dortmund? ¿Sobre cómo se le puede ganar al Dortmund? La verdad que no he hablado de eso con ellos, no. He hablado de otra cosa. ¿De otra cosa? Sí, otra cosa. ¿De qué? No. Qué poco se habla el carisma que tiene este muchacho Eduardo Camavinga. Es evidente, muchachos, esta gente tiene un cachondeo extraño ahí con el tema de Mbappé, pero bueno, básicamente el periodista la tira está bien. Han hablado de cómo ganarle al Borussia Dortmund. ¿Cómo le vas a preguntar a alguien que perdió con el Dortmund de cómo le vas a ganar al Dortmund? Es que, pero él, obviamente lo que quería escuchar era saber si había algo ahí entre él y Mbappé que se pudiera decir. Esto de Toni Kroos, muchachos, hablando un poquito de su despedida, que no podía faltar el alemán que se despide de esta institución. No sé quién sube este video, pero está un poquito bajito de calidad.
Digo, personalmente, como padre, yo creo que se rompió todo el mundo. O sea, el que estaba intentando aguantar, ahí ya no pudo. No, yo intentando aguantar también. ¿Lo has visto antes? Sí, yo pensaba que fuerte soy y bueno, todo el mundo, pero cuando he visto a mi hija ahí ha sido muy difícil. Madre no, mía. pero es bonito, ¿sabes? Y vivir estos momentos con estos también, porque son momentos que yo no voy a olvidar y ellos tampoco, ¿sabes? Y es para la vida. Eso ha sido una lucha para la vida y si un día en casa quiero llorar, voy a mirar esto y ya está. Es que es increíble, de verdad, muchachos, lo de Kroos. Y uno dice que es una persona fría y él mismo lo acaba de decir, que realmente pues a Toni le ha jodido bastante eso, sobre todo el aspecto de su hija, pero sí tuvo que habérsele movido algo adentro con esa locura de gente que estaba ahí añorándole. Esto de Camavinga y Roberto Carlos también me pareció curioso, interesante. ¿Te gusta jugar de lateral izquierdo? ¿Te gusta? ¿Tú sabes? La gente sabe ya que mi opinión en esta posición, pero yo digo siempre te pregunto porque yo no sabía jugar en tu posición, pero tú sabes sí jugar en la vida. No, es que no, como he dicho antes, yo soy el jugador del equipo y tengo mi característico, es que yo puedo jugar mucha posición. Claro. Entonces, cuando es para ayudar al equipo, yo voy a hacer. Por eso que eres bueno. También si es lateral como tú, yo voy a hacerlo. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Y Camavinga cada día más parte del equipo. Es decir, antes le escuchamos decir que no le gustaba. Ya no lo dice con tanta claridad de que no le gusta, sino que si él le interesa ayudar al equipo, pues lo va a hacer de esa manera. Así que muy bien que tengamos este tipo de futbolistas. Esto de Kroos también me pareció brutal, muchachos. Vamos a escucharlo. Como siempre, tenía la suerte a hacer esos mensajes otra vez o algunas veces antes, pero para equipo y va a ser mi último esfuerzo para Real Madrid y espero que luego celebramos todos juntos. Entonces, que nos ayudáis de donde queréis, estadio, casa, Bernabéu, da igual. Bueno, a la Madrid. Muy bien mensaje, de verdad. Obviamente, como él dice, va a ser su último esfuerzo al servicio de la institución que, bueno, le ha visto crecer y convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Muchachos, esto de Vinicius, aparte de lo que escuchamos hace un momento en el que decía algo como que no le obsesionaba el tema del Balón de Oro, y aquí también vamos a escuchar esto sobre Toni Kroos y sobre su futuro inmediato. ¿Quieres más ganar las Champions y dejarle el Balón de Oro a Kroos o lo quieres todo? No, la firmo ganar la final y ganar la Copa América y Balón de Oro a Toni, que ya que es su última temporada, ya no vamos a poder ya ver a Toni en el césped, es una pena, pero creo que él entiende su decisión y que todos estamos tristes, él también lo entiende. Es que de verdad, para que después nos vengan a vender, muchachos, que Vinicius es un mal compañero, que Vinicius es un tipo obsesionado, que Vinicius... Es que básicamente acaba de decir que él quiere ganar la Copa América con su selección y que evidentemente quiere ganar la Champions con el Madrid, pero que no le importaría o le gustaría que Toni Kroos en su última temporada se llevara el Balón de Oro. Es que es absolutamente increíble, increíble, y bueno, creo que al alcance de muy pocas personas este tipo de cosas. Esto de Luquita también me pareció interesante porque revela algo de Toni Kroos. Llegas de los últimos, nos vas a pillar ya cansado. No, Toni último, yo posible llegar más tarde que Toni. Es increíble porque de verdad no esperaba esto de Kroos, o sea, no que... Decir que Toni Kroos llega tarde, pues no lo sabía, pero me gustó bastante. Esto de Brahim Díaz, un héroe silencioso que le he llamado yo porque ha dado también muchas cosas interesantes a este equipo esta temporada, siendo suplente. Y me gusta esto que comenta aquí. ¿Qué pensar en positivo? Desde pequeño siempre he jugado con las dos piernas. Creo que hay vídeos por ahí. Sí. Hay a veces que me cuesta pensar porque digo, a ver cuál es la buena. Y bueno, en el momento de disparar dices, a ver con cuál disparo y se queda la pelota en medio. Y ya. ¿Qué pensar en positivo? Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos. Y bueno, un absoluto crack con todas las letras. Brahim Díaz, que yo cada vez
más a gusto con este hombre y más que ha estado llevando un tema como de suplencia bastante normal. Quiero que escuchemos ahora ir para ya ir cerrando poco a poco esto de Kepa, muchachos, que es otro de los héroes que ha tenido su momento, la tanda de penaltis contra el City, etcétera, etcétera. Estar aquí. Bueno, es un momento ha sido una temporada pues de mucho orgullo, ¿no? Muy feliz. Para ti. Sí. No. No, muy feliz, ¿no? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque para nosotros que hemos visto jugar en otro club, queremos saber lo que representa para ellos, ¿no? Yo, mira, desde el momento en el que vienes aquí y empiezas a entrenar, entras en este vestuario, te das cuenta de una cosa que es ganar, que lo que cuenta es ganar. Y he estado en otros equipos y cuando he llegado aquí, los primeros entrenamientos, puedes ver que todo el mundo quiere ganar. Que jugar bien, jugar peor, jugar mejor, pero sobre todo ganar. Y este club, si lo tendría que definir con una palabra, sería esa, ¿no? Sería grandeza y ganar, competitividad y mentalidad ganadora. Qué grande. Qué bueno. Pues. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Kepa Arrizabalaga, que haya caído en un papel bastante residual, pero que además lo ha aceptado y ha aportado su granito de arena. Y quiero que cerremos esto de Camavinga, que escuchamos esto de Camavinga, porque me pareció también muy interesante y yo creo que todos estamos exactamente igual. Bien, ¿y tú? Yo muy bien, pero queremos saber cómo estáis vosotros a 5 días de otra final. Con excitado, yo quiero solo estar el sábado para jugar ese tipo de partido. No voy a colocar mucho más porque creo que absolutamente todos coincidimos y estamos como Eduardo Camavinga y al principio de este clip. Y bueno, cracks, espero que hayan disfrutado de este día especial que nos han regalado los futbolistas del Real Madrid, que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios. Lo de siempre, déjenme su like, suscripción y ese cuento que siempre les dejo. Creo que más tarde les subo un video de algo de ESPN, un par de personajes de ESPN. Vamos a ver si no queda para mañana en la mañana. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Y chao, chao.